volvemos a ponernos en acción. Es la hora del planeta. Presenta Sea Sostenible, consultora de educación ambiental para el desarrollo sostenible. Nos sumergimos en las noticias que dan forma a nuestro futuro. Analizamos las noticias ambientales. Y en esta sección, en donde analizamos las noticias de la semana, hoy quiero compartir con ustedes el caso Atanor, ya que el 11 de julio pasado se ordenó la clausura de la planta de San Nicolás tras confirmarse finalmente contaminación industrial. Pero para que se comprenda bien la importancia de este fallo, los invito a hacer un recorrido por su historia, desde su arribo a nuestro país en 1997. Ese año desembarca en Argentina el grupo estadounidense Albeau, cuando adquiere las acciones de Atanor, una empresa que se dedica a la producción de productos químicos para la agroindustria. Actualmente cuenta con 3 plantas, 2 en la provincia de Buenos Aires y 1 en la provincia de Córdoba. En la sede de Pilar produce glifosato, en la de Río Tercero produce ácido 2,4-D y atracina, y en la sede de San Nicolás, que es la más grande, producen las 3, glifosato, ácido 2,4-D y atracina. ¿Pero por qué en Argentina? Damián Berseñasi, médico, docente y director del Instituto de Salud Medioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, lo explica muy bien. Europa prohibió la producción en sus territorios de productos que estén prohibidos en sus territorios. Europa producía, pero no los usaba y los llevaba a otros países. Los exportaba a otros países, entre ellos Argentina o los países del sur global. Europa dice, no está tan bien que hagamos esto. Entonces, señores corporaciones, está prohibido que produzcan acá lo que acá no se puede usar. ¿Qué ocurrió ahí? Un gran impacto de desarrollo de nuevas industrias y llegada de nuevas industrias a los países del sur global, que en realidad eran esas industrias que ya no podían seguir funcionando en Europa y venían para acá. Una acción más que recurrente en nuestro país. El creer que el establecimiento de capitales extranjeros por medio de la instalación de industrias como estas es un beneficio para los argentinos. Claramente esta actividad, debido a sus altos niveles de toxicidad, están prohibidas en muchos países del mundo y eligen países como el nuestro para desarrollarse, contaminando bien lejos de su lugar de origen. A lo largo de la historia de Atanor, recordamos 2 eventos de emergencia en sus plantas. El último ocurrió en marzo del 2024, hace apenas un poco más de un año, en la planta de San Nicolás, cuando la explosión de un reactor desató un incendio con la consecuente emanación de todo tipo de gases tóxicos y el derrame de ácidos peligrosos, causando niveles de contaminación elevadísimos. Recordemos que la ciudad de San Nicolás se encuentra sobre el río Paraná. Para tomar verdadera dimensión de lo sucedido, los invito a escuchar a Leo Mingo, de Greenpeace. Hubo una explosión, el del reactor donde se fabrica atracina. Atracina es un compuesto químico, es muy contaminante para la salud y para el ambiente. Para que tengamos una noción de la peligrosidad de esta sustancia, está prohibida en Europa hace más de 20 años. Hace 20 años que en Europa se dieron cuenta que esto es peligroso para la salud y el ambiente y lo prohibieron. Esa prohibición incluso llegó acá a nuestras latitudes, está prohibido incluso en Uruguay hace ya 8 años, y acá en Argentina no solo que no está prohibido, sino que cada vez se consume más. Este químico es altamente peligroso, como te comenté, es perdurable y persistente en el agua, y esto es particularmente peligroso porque la planta de Atanor en San Nicolás está justo a la vera del río Paraná, el río Paraná siendo uno de los principales ríos de Argentina. Esta literalmente da al río Paraná. Y esta explosión de atracina ocurrida el 20 de marzo literalmente bañó las casas aledañas a la planta, y cuando digo aledañas me refiero a más de 350 metros de distancia, o sea, realmente fue mucho. Hay testimonios de los vecinos que hablan de cuando ocurrió esta explosión, que parecía que estaba nevando, porque es un polvillo blanco, la atracina, de la cantidad que se expandió.
Nosotros, como comentaste, 2 días después de la explosión, nos apersonamos al lugar, tomamos muestras y efectivamente no solamente que encontramos restos de atracina en la casa de los vecinos, en los techos, en las veredas, sino también presencia de otros químicos que son igual o más peligrosos, principalmente de la salida del caño que tiene la empresa al río Paraná, estando clausurada. Eso es importante resaltarlo, porque nosotros tomamos el muestreo cuando la empresa estaba clausurada y así todos seguimos encontrando rastros de glifosato, de 2,4-D, que son sustancias mucho más peligrosas incluso que la atracina. Bueno, con esta breve pero contundente declaración, podemos deducir que esta problemática ambiental es gravísima y el daño que genera en el medio y en la salud de la población es irreparable. Las estadísticas muestran el aumento de enfermedades como el cáncer entre los pobladores de San Nicolás. Nos están envenenando de a poco. Pero volvamos con Damián Berseñasi, por favor. La explosión de Atanor era un desenlace anunciado, porque no existen desde hace mucho tiempo controles suficientes por parte de los organismos del Estado que deberían controlar, y fundamentalmente porque estaban dadas todas las condiciones para que una tragedia de ese tipo ocurriera. Y damos siempre vueltas un poco sobre lo mismo, ¿no? Pensar que lo que ocurra con una fábrica de este tipo es responsabilidad solo de la empresa, en realidad es un grave error. Yo no creo que ni siquiera sea una opción este tipo de industrias en mi país. Pero si de todos modos quieren traerlas, mínimamente deberían hacerles cumplir con todas las medidas de seguridad y los controles exhaustivos pertinentes para su gestión de residuos peligrosos y sistema de contingencias ante emergencias. Y seguramente habrá alguien que me diga, pero nuestro país tiene leyes sobre esto. Y sí, a nivel nacional existe la ley 24.051 de residuos peligrosos y a nivel provincial la ley 11.720 de residuos especiales, que además adhiere a la ley nacional. ¿Y entonces los controles son ineficientes o inexistentes, lo que es muchísimo peor. Las denuncias siempre se dan por parte de los vecinos. Ellos solos, ante estas empresas poderosas, se autoconvocan pidiendo controles, con suerte respaldados por alguna organización ambientalista. En este caso, Greenpeace fue quien se puso al frente de este tema y debido a su gran presencia en los medios a nivel internacional es que lograron difundir este tema, porque si no, esto sucedía sin que nadie se enterara. Y así todo, hay un juicio contra Atanor por contaminación que ya lleva más de 10 años. Lo cierto es que en todo este tiempo las denuncias continuaron y en las últimas semanas se dio a conocer una nueva, en este caso, de la mano de la comunidad de San Nicolás, de la Asociación Civil Foro Medioambiental y de Greenpeace sobre la contaminación del río Paraná por parte de los vertidos clandestinos de Atanor. Como respuesta a esta denuncia, el pasado 9 de junio, la Autoridad Provincial del Agua, conocida con la sigla ADA, realizó una inspección en Atanor de San Nicolás, donde se tomaron muestras del agua del río Paraná para su análisis. Cabe destacar que al momento de la inspección, el señor Atanor confirmó que no hubo contaminación. Sin embargo, los resultados del laboratorio indicaron que en el agua del río se detectaron agroquímicos y metales pesados. Pero no cualquier cosa. Las muestras analizadas detectaron niveles elevados de glifosato, AMPA, atracina, metoclaoro y macetapir y sustancias expresamente prohibidas por orden judicial, como el clorpírifos, entre otros herbicidas de uso agrícola. También se hallaron compuestos altamente contaminantes, como fenoles, sustancias solubles en éter etílico y sustancias activadas al azul de metileno. Además, se identificaron metales pesados como arsénico, plomo, cromo, selenio, manganeso y zinc en el líquido vertido por la empresa, que no contaba con la autorización para el vuelco de efluentes industriales, sino solamente para efluentes cloacales. Varias de las sustancias detectadas se encuentran por sobre los parámetros legales de la Resolución 336 de ADA y de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051.
La Autoridad del Agua concluyó que el líquido vertido tenía características industriales, obviamente, y dictó una resolución que ordena la clausura preventiva del establecimiento, el cegado de la salida del ducto industrial, la disposición del líquido contaminante por parte de terceros autorizados y la presentación de un cronograma para desmantelar la planta de tratamiento y la laguna de contingencia en cumplimiento del marco legal ambiental vigente. Esto sin duda es una muy buena noticia, aunque debería exigirse a la empresa que se haga cargo de los pasivos ambientales que quedan en la región. Pero bueno, eso ya sería demasiado en un país donde nunca se les exigió nada. Como conclusión, escuchemos a uno de los referentes de Greenpeace. Ante tantos hechos confirmados de contaminación, Atanor anunció públicamente que iniciará un proceso de relocalización de su operación productiva. Sin embargo, Atanor ya confirmó también que en San Nicolás mantendrá un centro logístico de distribución de los productos formulados en otras plantas, lo que implica que seguirán almacenando compuestos peligrosos. Lo más importante para entender y resaltar de todo esto es entender cómo una empresa que durante años impunemente contaminó a San Nicolás y al río Paraná sucumbió ante el poder de la gente. La única manera de poder detener los intereses económicos que pretenden seguir destruyendo el medio ambiente es a través del poder de la gente. Y es así. El poder que tenemos como ciudadanos sobre estas problemáticas ambientales es fundamental. Esto no debería ser una lucha solamente del pueblo de San Nicolás. Esto es un problema de todos los argentinos y de toda la región. Por eso es tan importante informarse, estar al tanto de lo que sucede y participar, porque esto no termina acá, Celebramos este fallo y lo consideramos un paso adelante, pero no resuelve el problema, porque la empresa intenta presentar su traslado como una solución. La relocalización de la producción no implica el cierre total del predio, ni garantiza el fin del riesgo ambiental. Se traslada el mismo modelo de contaminación e impunidad a otra localidad, mientras se mantiene en San Nicolás un sitio contaminado, con residuos industriales y sustancias tóxicas aún presentes. Vamos a seguir de cerca este problema, porque es necesario que no quede en el olvido o con la sensación de que con este fallo se resolvió todo. Iremos informando a medida que aparezcan más novedades. Y mientras tanto, seguimos en la hora del planeta. Presentó Sea Sostenible, capacitación en medio ambiente, diagnóstico ambiental, acompañamiento a todo tipo de organizaciones que deseen implementar sistemas de gestión ambiental, auditorías internas para ISO 14001. 223-681-8531. Consultora seasostenible@gmail.com. En Instagram, @seasostenible, con C al inicio. La educación ambiental es una poderosa herramienta de transformación de la realidad y del futuro. Agenda Verde. Agenda Verde. Nuestro compromiso con la sostenibilidad nos propone algo cada día. Y llegamos a la Agenda Verde del día de hoy para contarles que según el calendario ambiental, este próximo 26 de julio es el Día Internacional de la Defensa del Ecosistema de Manglar. Fue impulsado por la UNESCO y los manglares son ecosistemas costeros vitales que enfrentan diversas amenazas, incluyendo la deforestación, la contaminación y el cambio climático. Celebrar este día busca destacar la importancia de los manglares para la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la protección costera. Vamos a ver los puntos verdes de esta semana. Tenemos por un lado los puntos verdes fijos que hay en Mar del Plata durante el mes de julio, en el horario desde las 10 hasta las 16 horas. Estos son el Museo de Ciencias Naturales en Plaza España, el Palacio Municipal,
y Croissant Café en Constitución 4399. Mientras tanto, los puntos verdes móviles en este mes de julio y esta semana va a ser, anotá, mañana martes 22 de julio de 10 a 16 horas en Plaza José Hernández, en Juan Peña y Deró. Recordemos que en ambos casos podés acercar plásticos en ecobotellas, ecotubos y plásticos PET, también aceite vegetal usado y residuos tecnológicos, que son todos los artefactos eléctricos y electrónicos que ya no utilizás. Para los que nos consultaron sobre las visitas guiadas cuando hablamos de patrimonio arquitectónico en Mar del Plata, les recuerdo que el día 26 de julio se va a realizar el llamado Tour de los Fantasmas a las 19 horas. Es un tour con transporte incluido que recorrerá la Loma Santa Cecilia, Estela Maris y Divino Rostro y será teatralizado. Difunde la historia de Mar del Plata de una manera muy original. A todos los interesados pueden inscribirse comunicándose al 223-563-1600 o al 223-560-4871. Y por último, recordamos que todavía estamos en el mes de julio, en donde se hace esta especie de llamado a la ciudadanía, Julio sin plásticos, que es una propuesta que tiende a invitar a las personas a que tratemos todos los días de disminuir el uso de plásticos, sacando un plástico de nuestra vida. Así, después de 21 días, vamos a haber disminuido muchísimo nuestros residuos plásticos, pero para eso tenemos que tener en cuenta qué tipos de plástico existen y ver cuántos de ellos podemos evitar en nuestra vida cotidiana. Hablamos de botellas de gaseosa, de agua, jugos, envases de shampoo, detergentes, productos de limpieza, los plásticos que son de PVC, que se utilizan en tuberías, en las tarjetas de crédito, en las máscaras de oxígeno, los tubos médicos. También los plásticos que se utilizan para las bolsas de pan, de servilletas, envases de arroz, envases de congelados. Recordemos siempre ir a comprar y decir esta frase: plásticos no necesitamos bolsas, llevamos la nuestra propia y así también evitaremos de acumular un montón de bolsas plásticas que lo único que van a hacer es un residuo después de usadas una sola vez. Otros tipos de plásticos: sorbetes, tapitas de botellas, envases de tallarines y hamburguesas, envases de yogur, postrecitos cubiertos y los otros que incluyen los sachets de mayonesa, ketchup y todo ese tipo de envases doy pack. Llegamos al final de este día, lunes 21 de julio. Muchas gracias, Diego Manino, por acompañarme en esta tarde. Y a ustedes los espero el próximo lunes a las 18 aquí en Radio de la Azotea. Con una hora no alcanza. Para que todo sea sostenible, la seguimos en @LaHoraDelPlaneta OK.